Básquet, más básquet, en Básquet al Día. Saludos, estamos de regreso en Básquet al Día hoy con la compañía de Carlos Buitrago, un periodista joven, lo conozco desde muy joven y es uno de esos pocos periodistas colombianos que ha estado involucrado 100% con el baloncesto nacional. Hoy por hoy, además de narrar juegos para el canal en YouTube de FIBA, es narrador y a veces también comentarista para la División Profesional de Baloncesto Colombiano, para lo que era la División Profesional de Baloncesto Colombiano, es decir, para la Federación Colombiana de Baloncesto. Saludos, Carlos. Gracias por acompañarnos. Saludos, Víctor. ¿Qué más? Feliz de hablar de baloncesto. Creo que eso es lo único que lo motiva a uno, hablar de básquet. Muchas veces quise que hubiese equipo y que hubiese liga en Bucaramanga, justamente con ese único propósito. Básquet, ver básquet, hablar de básquet, disfrutar de baloncesto. Bueno, y ya que mencionaste el tema de la liga en Bucaramanga, nuestra liga profesional ya está menos 6 clubes, ¿no? Parte del Sí, problema que... es un tema difícil, maluco en el sentido en que no hay baloncesto en muchas ciudades y en ciudades incluso históricas. Bucaramanga es una de esas. Titanes se convirtió en histórica reciente y de manera muy rápida. Titanes no Barranquilla, pero también tiene mucha historia en el baloncesto. Bueno, Titanes no va más como club profesional, ¿no? Ya eso está confirmado. Se han retirado un poco desgastados, o un poco no, bastante desgastados por todas las diferencias con la directiva del baloncesto nacional. Han tomado la decisión de liquidar la parte profesional de Titanes. Duró muy poco la aventura de Búcaros, que me imagino que también está buscando quién se quede con esa ficha. Bueno, y siempre queremos decir cosas positivas del baloncesto. De hecho, ese es uno de los comentarios que me hace la dirigencia con frecuencia. Oiga, diga cosas positivas. ¿Y qué más quisiéramos que decir cosas positivas? Pero desafortunadamente nos encontramos con situaciones como la que tenemos hoy. El torneo, digamos, suspendido, se suponía que las play-in debían haber iniciado el día de ayer, ¿cierto? Pero para poner en contexto a la audiencia, por El una día situación, martes, sí, martes 11 de noviembre. ayer, pero por una situación, de nuevo, para poner en contexto a la audiencia, por una situación que se presentó en la ciudad de Villavicencio, en la que el club Caimanes del Llano, un club nuevo que empezó, digamos, con bastante energía, decidió unilateralmente no realizar el último juego que le correspondía a la temporada regular, enfrentando a Sabios de Manizales, aduciendo tener la mayor parte de su plantilla o lesionada o enferma. Es decir, bajo el argumento de la dirigencia, argumento que no presentó ante la federación, y ahí empieza el problema, pero que ante la falta de elementos no podía llevar a cabo ese partido. Eso pues tiene una serie de consecuencias de diferentes índoles. Primero, pues sobre la clasificación, ¿cierto? Eso los envió de ser terceros a ser cuartos, sobre eso comentaremos ahora. Tiene consecuencias sobre terceros, por ejemplo, sobre los canales de televisión o las plataformas que estaban reproduciendo, retransmitiendo la liga, porque ya contaban con ese evento para su parrilla diaria, no lo tuvieron. Tiene consecuencias sobre los patrocinadores, bueno, no digamos sobre los patrocinadores de la liga, que son pocos, pero sobre sus propios patrocinadores. Y tiene un efecto que es el que estamos viendo ahora, es que los ha enfrentado a un proceso disciplinario que está actualmente absorbiendo la Comisión de Disciplina de la Federación Colombiana de Baloncesto, que no ha permitido aún que se confirme cuándo empieza el play. Carlos, ¿cómo la ves? Sí, fue una sorpresa en muchísimos sentidos, desde el mismísimo momento en que ese partido no se llevó a cabo, pero luego cuando empiezan a aparecer estas imágenes del Coliseo desmontado. O sea, es que ah, cuando hay back-to-backs o partidos seguidos, que es usualmente como se vienen desarrollando las ligas colombianas, es muy curioso que en noches consecutivas el Coliseo se desmonte. Eso solo lo hace cuando juega Boston Bruins en el TD Garden y al día siguiente juega los Celtics. Desmonta el Coliseo y en menos de 24 horas ya lo tienen listo para el siguiente. Acá no tenemos esa capacidad y, oh sorpresa, el estadio estaba totalmente desmontado. De la noche en Sí, que perdieron contra Sabios para el día siguiente en el que no se presentaron. se Las hicieron las jirafas jirafas a estaban un lado. a un lado, pantallas apagadas, publicidades recogidas. El Coliseo estaba pelado. Supe de parte de jugadores que no les querían abrir la puerta en un primer instante y luego para entrar al Coliseo y luego que no les querían abrir el camerino. Terminaron cambiándose como cuando uno juega en el parque, al lado del banquillo, dejando los bolsos ahí
que los vigile el que esté en el banco. Y luego el hecho de que pues, los árbitros tampoco tenían mesa para sentarse, sillas, lugares donde hacer la anotación correspondiente. Y ahí ya hay una gran sorpresa y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Y la otra pregunta que me surge a mí es, ¿de quién fue la idea? ¿Y qué se Sí, gana con esa idea? Más allá sí, de acomodarse en la tabla de posiciones, porque presumiendo lo que todos presumíamos es bajar al cuarto lugar, no viajar a Chocó y eventualmente no enfrentar a Paisas en semifinales, porque Paisas fue el equipo que le ganó en las finales en la temporada recién. Esto es una presunción. Esto es así como es, la consecuencia evidente de lo que generó no haberse presentado. Y así a es. partir de ahí, entonces uno dice, pero bueno, ¿y esto a quién le beneficia? Y creo Sí. que en el fondo a nadie. No, a nadie, sí, y al margen de, a ver, esto no es una discusión de si había una causa justa o no, de si existía una fuerza mayor o no, esa no es la discusión. ¿Y por qué no es la discusión? Porque es que aquí todo empieza por saltar los conductos regulares y los procedimientos que están reglados en el mismo reglamento de la federación, que indican que un club que necesita o se vea en una situación de fuerza mayor que lo obligue a aplazar un partido, tiene que contar con la anuencia del ente federativo por todas las circunstancias que ya dijimos, porque esto no es un torneo de barrio, ¿sí? Y realmente tomar una decisión así es como si se sintiesen jugando un torneo de barrio. Entonces, no lo hicieron simplemente, ya lo demás es secundario en el proceso abreviado que citó la Comisión de Disciplina en su resolución, tendrán oportunidad de hacer sus descargos. Hoy por hoy, los Caimanes del Llano se enfrentan a dos tipos de sanciones. Una pecuniaria, ¿no? Dice el Código Disciplinario, una sanción que va desde 2 hasta 10 salarios mínimos, y otra que es la exclusión del equipo del campeonato, que esa es una sanción que puede tener consecuencias un poco más severas, sobre todo teniendo en cuenta que los Caimanes son uno de dos representantes colombianos en la BCL que inicia a finales de enero. ¿A quién beneficia? Bien, tú lo dijiste. Esto al final del día parecía ser, por un lado, la cancelación de Caimanes y por otro lado, la molestia de Sabios, una disputa para ver quién no iba quién no viaja a Quibdó. ¿Por qué razones? Principalmente por los costos logísticos que representa, por un lado ir a Quibdó y por otro lado ir a Villavicencio, ¿no? Que por Estamos cierto, hoy, Víctor, un tema también muy importante. Villavicencio es la plaza escogida para la BCLA. sí, claro, y hay un problema serio para llegar por tierra. Bueno, para la BCL todos llegarán vía aérea, No, lo pero digo al margen de la llegada, al margen de la llegada, es el tema si este sí, equipo sí, como sí, plaza, primero como integrante de un campeonato internacional y en segunda sí, instancia ahora como plaza del torneo sí. internacional, hace esto en la liga doméstica, lo que cualquiera más arriba en términos internacionales puede pensar, bueno, ¿me Sí, van a hacer lo mismo? Y los sí. compromisos internacionales y Bueno, el compromiso de la televisión, ¿dónde va a quedar, no? bueno, hay consecuencias un poquito más complejas que son las multas que impone FIBA al respecto. Ya lo vivieron los bambuqueros de Neiva. Ellos se hicieron parte, organizaron lo que les correspondía, pero en cuanto a uniformes y a otras condiciones no cumplieron y eso les acarreó una multa severa que no sé si ya pagaron, pero hasta hace poco debían. Bueno, estamos esperando que muy pronto, en las próximas horas, la Federación Colombiana dé a conocer esa resolución de la Comisión Disciplinaria que si uno se pone a leer lo que el mismo artículo que cita la Comisión en la resolución, se consistía en un proceso abreviado que se resolvía en las 24 horas siguientes, de tal manera que eso ya debía tener solución. Yo, personalmente, bueno, los Caimanes están en Cali, ¿no? No sé, qué saben ellos que no sepamos nosotros, pero ellos están en Sí. Cali o si están allá tratando de poner algo de presión sobre el ente federativo. Lo Bueno, cierto hay un es tema que ahí, el tema es quiénes están llevando a cabo la comisión disciplinaria, que ese también es otro tema importante. Me di a la tarea, Víctor, de buscar justamente a esas personas, a quienes van a estar al frente de esas personas llevando este tema de la comisión disciplinaria y me encontré, la verdad que muy fácil, que es una empresa llamada Colmenares Asociados, que tiene dentro de su portafolio de servicios el tema de los derechos deportivos y tres abogados de ese buffet de abogados son los que firman un primer fallo un primer fallo no, una primera notificación que ya apareció en la que se advierte, y esta es pública, que se van a tomar cartas en el asunto.
¿sí? Sí, la resolución Eh, en donde citan el procedimiento, básicamente. Exactamente, esos son Rolando Camarra Figueredo, Lorena Andrade y María Camila Rojas Londoño. Ese es el tridente encargado de definir, guiándose por el código disciplinario de la liga, lo que vaya a resultar en las próximas horas. Esas son las personas, incluso tienen bastante experiencia. De hecho, recientemente ellos fueron los que hicieron la conversión para el equipo del Deportivo Cali en el Valle del Cauca. O sea, también es un equipo de abogados también de muchísima data y mucha Mire, experiencia, como Colmenares para es que la una, gente también. Colmenares es una de las pocas firmas de derecho especializadas en derecho deportivo en el país, que desde hace mucho tiempo asesora no solo a la Federación Colombiana de Baloncesto, sino a diferentes entes, sobre todo el baloncesto profesional, para su proceso de convertirse o en clubes profesionales o en corporaciones deportivas. Y ese es digamos, la razón de ser de Colmenares. Es una comisión diferente a la última que actuó en el caso de Titanes, Búcaros y Corsarios. Va a ser importante también ver si se conformó con la formalidad que los estatutos requieren, porque eso no es arbitrario, no se puede nombrar una comisión de manera arbitraria, eso requiere unos procedimientos. Bueno, eso será cuestión digamos, de discusión legal. Pero el punto es que hoy tú no sabes qué partido vas a tener que narrar, ni cuándo vas a tener que narrar el próximo partido. Se suponía que hoy estuviesen narrando el segundo juego del play-in, y lo mismo la audiencia, el público que está pendiente del baloncesto. Y esto de nuevo sigue devaluando la liga, una liga que de por sí se está jugando este año y desde el año anterior sin ningún patrocinador. No estamos Y viendo uno, tampoco y uno, anuncios en la sí, transmisión de los totalmente. juegos. Y uno se pregunta, pues madre, pero ¿cómo le hacen? En algún momento, el Atlético Bucaramanga, meto aquí el tema del fútbol, además por la región, en su camiseta de juego no tenía ni un solo patrocinador. Y la gente concluye, estoy seguro, que esa fue la camiseta más linda que ha tenido el Atlético Bucaramanga en sus 70 años de historia. ¿De dónde salió la plata? No lo sabemos, pero el equipo se mantuvo. Y yo creo que esto puede ser también una gran oportunidad para la liga para decir, bueno, si puedo empezar a subsistir a trancas y a mochas, con cero patrocinador y a partir de ahí crecer, cuando empiecen a llegar esto va a ser el doble de grande y cada vez aún más. Yo creo que ahí el espacio de crecimiento, el techo de crecimiento puede ser gigante, puede tomarse eso de la mejor manera para decir, vea, sin recursos le estamos haciendo, a pesar de que, claro, hay deudas, hay situaciones, hay momentos como estos amargos en los que no tenemos baloncesto, que es lo principalmente lo que a nosotros nos interesa, que haya baloncesto para poder hablar de ello. Pero yo creo que ahí el techo se crece y el techo es decir, bueno, hoy estamos acá, pero ¿hacia dónde va? Y vamos a seguir creciendo porque si se logra sostener esto, de nuevo, sin un recurso principal que es el patrocinador, que antes fue en el nombre, que en su momento fue la cadena de televisión que lo transmitía, a partir de ahora se empieza a construir, pero se necesita mucha transparencia y que toda la gente sepa qué está pasando. Que toda la gente sepa qué está pasando. Eso es lo más importante, que la gente sepa qué está pasando para que el fanático escondido por ahí, que de vez en cuando apoya porque se enteró, diga, ve, esta gente es transparente, porque están mostrándonos absolutamente todo lo que pasó. Vamos a seguir de cerca y vamos a auscultar la situación para darle un dejo de credibilidad a la vaina. Pero es que mencionaste dos cosas. Primero, lo primero que necesita la liga antes que todo es quien la venda. Y me parece que en eso, y ese fue uno de los puntos de discusión en el cisma que se presentó el año anterior. Me parece que la liga ahí no va en el camino correcto, no tiene quien la venda, ¿cierto? Entiendo que ha habido propuestas que no han sido aceptadas, pero el otro punto que también lo mencionaste me parece muy importante es cuáles son los dos principales activos de una competencia profesional. Y los dos principales activos de una competencia profesional son su credibilidad, que en el caso nuestro está siendo muy minada. Nuestro, me refiero al del baloncesto, y digo nuestro porque soy un doliente del baloncesto, está siendo minada por casos como este, por controversias como las que se presentaron recientemente, y la integridad de la liga, que de nuevo se afecta cuando uno de los asociados, ¿cierto?, a la competencia profesional, ignora absolutamente el reglamento. ¿Cierto? Se pasa por la faja del reglamento. Y estoy seguro que, o pienso pues dándole el beneficio de la buena fe, que no fue un acto de mala voluntad, sino se trata de que simple y sencillamente no leen lo que firman, no leen a lo que se acogen, porque de nuevo todavía tienen la mentalidad de que están jugando en un torneo de parque. Esperemos pues cuál va a ser la decisión que tome la liga, que los clubes reflexionen
sobre qué tienen que hacer. Esto no es un problema, pero obviamente siempre es un problema de presupuesto, pero cuando hay situaciones como esta en la que no hay un sponsor grande, se abren oportunidades para pensar en cosas nuevas. Por ejemplo, en bajar de 4 a 2 extranjeros el cupo, ¿cierto? Y Explorar bastante que formatos, lo demostró la Copa Élite que lo se podía hacer. por La Copa supuesto. Élite fue una muestra de un baloncesto interesantísimo, de esa transición entre el baloncesto de ciudad a lo que eventualmente pueda ser profesional. Por eso por ahí pasaron jugadores que ahora están en la liga y hubo partidos realmente interesantísimos sin jugadores extranjeros en la cancha. Sí, Tan sencillo como eso. O es que sea, no creo que sea la Copa Élite la que lo demuestra. Quien realmente lo está demostrando es el Caribbean. Pero lo que sí está también demostrando el Caribbean es cómo esas copas élite pueden ser un buen complemento para la liga profesional. Se viene hablando desde hace tiempo de una liga de desarrollo que nunca se ha materializado y que nunca se materializará porque en realidad no hay una voluntad de hacerlo. Bueno, estas copas élite que se pueden hacer con recursos que no tiene que poner la federación, que son recursos que se pueden conseguir a nivel departamental, como sucede en Antioquia, como se puede hacer en Bogotá, hay recursos para hacerlo. Es cuestión simplemente de que la federación, bueno, simplemente no, pero es cuestión de que la federación procure interactuar con las ligas, que tengan un contacto más fluido con las ligas. La federación les parece un ente aislado en este sentido, para que se propicien competencias como esas copas élite que deberían jugarse sin foráneos o uno máximo, que como bien lo viste, porque tú estuviste transmitiéndola, le dan paso a hacer lo que hizo Caribbean Storm, que tomó jugadores de allí, jugadores que nunca habían jugado en el baloncesto profesional, como Luis Viloria, ¿cierto? Como siempre se me olvida el apellido del ahí está jugador también Millán. Andrés Millán, Millán, que ya había claro. jugado algo Sí, de jugó, minutos, él jugó con, no, él pero jugó con Paisa, sí. y se llenó Y, de confianza en esa élite correcto. y la gran noticia es que resultó convocado Y en la lista propiciar grande, el veremos en la 12, crecimiento de pero Jim James, darle también oportunidad a Rainer Torres. Es decir, es un buen complemento, pero esas son las cosas en las que la federación debería, ahora que no hay recursos, enfocar esfuerzos, tener un plan de acción para que las cosas sean fluidas. De nuevo, no hay circunstancias adversas, sino oportunidades. Yo creo que esa es la visión correcta. Carlos, pero bueno, ya saliéndonos del tema de esta controversia, tú has estado más que nadie al tanto de lo que ha sido esta liga y me gustaría escuchar tu opinión del nivel de la liga que está ya empezando su etapa definitoria con los play-in. de un tiempo para acá, el segundo semestre, el campeonato del segundo semestre disminuye algo de nivel con respecto al primero. Pareciera que el año empieza al revés de los padres de familia, que en enero se quedan totalmente vaciados. Pareciera que estos equipos a principio de año tienen muchísima más fuerza, motivación, ganas, tal vez los propósitos que uno sopla, come uvas el 31 de diciembre hace que entren con más ganas al empezar el año o el campeonato del primer semestre. Y en este segundo, de repente ya se empieza a echar mano de jugadores más locales, de quintetos en su mayoría compuestos por jugadores más de la casa o extranjeros que realmente Más no bien, superan unos topes más bien. económicos No, no creo que estén tan acudiendo a los jugadores de la caros. casa. Es decir, a lo que haya por ahí que se pueda, que no sea tan caro, que no resulte en un gasto económico, en un golpe económico tan fuerte en traer jugadores venezolanos, incluso que son están en el profesionalismo, pero son de un segundo nivel, ¿no? El caso de Sabios tiene algunos de ellos. Gran sorpresa la que nos llevamos con Fulda, Carlos Fulda, un jugador que viene de Anzuategui y de Bueno, repente en Sabios es una figura al lado de Kevin Niño. pero Carlos Fulda es una figura en el 3x3, que es donde más ha representado a Venezuela. Y en ese sentido, pues resulta demostrando toda su sabiduría, su experiencia, sus buenos minutos jugando en estas segundas ligas del segundo semestre. En ese sentido, el segundo semestre disminuye un poco el nivel con respecto al primero. Y particularmente esta liga ha mostrado algunos partidos en los que, esta frase de Álvaro Martín, ya uno no sabe cómo levantar el muerto. Hay juegos en los que ya no hay que analizar, porque incluso tiene más análisis una 30 en el Parque de San Pío, en Bucaramanga, porque los jugadores van y vienen corriendo una y otra vez y en lo que uno está narrando un tiro, no que me quedé disfrutando el triple, sino apenas narrando que va a tirar, de repente ya hubo un rebote y en el otro lado ya hay canasto y se devolvieron y hubo una pérdida y vamos para el otro lado y dejaron ir el balón. Entonces como que el nivel cae un poquitico y eso no lo siente únicamente el ojo al que le gusta y sabe del baloncesto, sino el ojo común y silvestre. Eso también lo resiente el espectador,
el público empieza a alejarse un poquitico y hay que buscar la forma en que en los 2 semestres del año se pueda mantener el ritmo. El ejemplo, claro, Motilones. El año pasado, protagonista, campeón, integrante y participante para la Liga Sudamericana. Y este semestre, un equipo sin alma, sin corazón. Muy extraño lo de Motilones, porque es un equipo que en nombres está bien armado. Trajeron a su queridísimo Jason Colombia, ¿eh? Trajeron a Jeromy Rodríguez, que tuvo mejores momentos de los que ha visto ahora, a Franco Morales, que ya es un jugador reconocido acá, tenían a Yesid Mosquera, tenían a Andrés Carmona, a William Cabezas, tenía un equipo que y nunca presagiaba. cuajó. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Nunca cuajó ese equipo. No le vimos alma al equipo. Veíamos buenos jugadores corriendo la cancha, pero nunca vimos a jugadores sintiéndose cómodos en el rol que les tocaba. Han disputado Y 15 luego el tema partidos en del estos 2 entrenador, meses. ¿no? Bueno, han Y el disputado entrenador 15 que de partidos en repente estos 2 Víctor meses Ortega con 3 desaparece entrenadores. y terminó con el asistente, perdón, con el preparador físico. Correcto. Bueno, mira, te voy a dar algunos datos. Hay unos equipos que obviamente se armaron para competir Paisas, porque digamos, la mira de Paisas está más allá. La mira de Paisas está en la BSL, trajo jugadores interesantes, ¿cierto? Me ha gustado mucho, bueno, el par de guardias americanos que tiene. Es un equipo que está bien conformado, que tiene un buen plantel, ¿no? Criollo, Caimanes, que también se armó para jugar, digamos, para tener una actuación mucho mejor de la que refleja ese cuarto lugar, aunque tuvo altibajos grandísimos, ¿cierto? Me parece que ha tenido el mejor extranjero del campeonato, que ha sido Tyrell Brown, ¿cierto? Toros, que echó Toros, mano lo de de. Toros es notable, ¿eh? Lo de Toros es notable, Sí, Víctor, sí, me llama echó mucho la mano de atención. Más Bernardo allá de González. esa conversación de Bernardo Sí, bueno, González en la rueda de prensa, ¿cierto? es anecdótico y siempre pasan esas Sí, cosas. exactamente. Y Siempre además pasan esas un cosas. amigo en común nos explicaba que viviendo en Estados Unidos, y Bernardo vivió muchos años en Estados Unidos, ese ugly game en inglés no va en contra de la persona que juega, es en contra de la realidad de un juego. El ugly game no es decirle al otro jugó mal, jugó feo, sino fue un juego difícil, fue un juego complejo. Y Bernardo González es de los que piensa en inglés para hablar en español, como cuando nosotros aprendemos a hablar inglés, pensamos en español para traducir Sí, y a veces la traducción no queda tan perfecta. pero entonces una cosa, el punto no fue ugly game, porque cuando él dijo que el juego había sido feo, él se refirió al juego en general. Es decir, y eso es una realidad. Yo creo que lo que causó espina realmente y lo que realmente pudo herir la susceptibilidad del coach anterior fue cuando hizo referencia directamente a que el equipo solamente jugaba a base de entusiasmo, que no tenía plan de juego. Eso me parece que fue lo que estuvo un poquito fuera de lugar. Pero bueno, es un equipo Y Toros que. es uno de esos equipos, dirigidos por Bernardo, que ya fue campeón en Colombia, lo hizo con Búcaros en una de las mejores temporadas, habiendo perdido solamente un partido, si mal no me falla la memoria. Llevó a este puñado de jóvenes también, con algo de experiencia, pero todavía jóvenes, muchos de ellos incluso desde el mismo Valle del Cauca, y los convirtió en un equipo ganador, porque venían probando con varios entrenadores. Sí. Y llegaban, pero al final les faltaba el peso, el centavo para el peso. Ya clasificaron primeros, estuvieron líderes un buen tramo de la temporada, casi toda. Vamos a ver si la postemporada, que ya es donde los juegos se ponen un poquitico más intensos, semifinal y final, puntualmente, si logran avanzar, si son capaces de mantener y de algo que le faltó a Toros durante muchos años, cerrar juegos. No Sí, tenían esos jugadores con la cabeza fría para concluir y ganar los partidos, a pesar de que estuvieran arriba en el marcador. pero unos datos de Toros. El mejor equipo defensivo, un promedio, una eficiencia defensiva de 92 puntos por juego, que es muy buena, es decir, menos de un punto recibido por posesión. En la eficiencia ofensiva, Toros 113,98% posesión, es decir, más de un punto por posesión, lo que es bueno en eficiencia neta, 11,76 a favor. El equipo tal vez más parejo de toda la competencia, un equipo que anotó bastante a partir de lo que le produce su defensa. Y coincido, a mí me parece que Bernardo es adecuado para ese tipo de equipos, para los equipos que son, vamos a utilizar un término que él utilizaría, underdogs. Equipos que no tienen grandes figuras, que tienen jugadores de rol, que tienen obreros, y bueno, él le ha sacado a eso. Todavía tienen margen de mejora porque perdieron muy pronto a Mateo Morelos por lesión, pero es un jugador que puede aportar. Y Sobre hablando todo de que tiene toros, jugadores que no son palos doblados, que ya no hay nada que hacer. sí, Tiene sí, jugadores jóvenes que todavía están hambrientos de aprender. Y esa capacidad uno nunca, por más de que pasen los años y la experiencia, uno nunca la puede perder.
Bueno, y hablando de todos, me parece que ellos tienen la mejor, o han dado la mejor noticia de este torneo en el joven Miguel Ramos. Ya había jugado con Búcaros, unos minutos muy marginales, pero que ha demostrado que él puede ser un aportante sólido a cualquier equipo de esta liga profesional, minutos más, minutos menos, pero eso es parte de lo que vendió Bernardo a su dirigencia y les ha cumplido. Me parece también que ha potenciado al jugador Minota, que de nuevo está en la convocatoria de la selección. Es un jugador que tiene condiciones, pero es irregular. Me parece que estaba más consistente con Toros. Los dos extranjeros que más me han impresionado, te hablé de Tyrell Brown y me ha impresionado también Tyson Alexander, el guardia ex NBA de Paisas. Entre los criollos ya mencionamos a Andrés Millán, mencionamos a Jim James. Bueno, en fin, digamos que una oportunidad que han perdido los clubes en esta liga es la de potenciar o la de darle oportunidad de mostrarse a los jugadores de la casa. Y la mejor manera de tener una liga costo eficiente es con jugadores de la casa. El jugador de la casa, el jugador de la región, no te cuesta un pasaje, no te cuesta un alojamiento y puedes mantenerlo, puedes prepararlo a lo largo del año. Ese jugador mejor desde el punto de vista de la costo eficiencia para estas organizaciones, Carlos. En cuanto a ti, ¿qué jugadores te llamaron la atención? Foráneos, jóvenes, criollos, de los que se han visto en la primera fase de esta liga. Usted no me lo va a creer, pero a pesar de que yo me le sé los nombres, algo de información de él, cuando me agarran de frente a decirme tal jugador que tal o cuál le parece, a mí los nombres se me escapan, pero me quedo con aquellos que han contribuido de manera interesante en algunos equipos y voy más bien por ahí. En Toros, lo que ha hecho el jugador norteamericano Crawford, que titulariza. Eh, sinceramente, soy muy malo para recordar de inmediato, pero luego si me mencionan el nombre soy capaz de acordarme hasta cómo se llamaba su señora madre. Me pasa y ahí eso siempre me hace quedar muy mal. Pero bueno, el tema es, hay un jugador en Toros, tengo que ir a los partidos para poder recordarlo. Espérame un segundo. Acá está. Armstrong. 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 Armstrong yo creo que ha sido un jugador que si bien completa muchos minutos, apoya muchísimo al equipo, yo creo que no se ha robado el protagonismo como usualmente lo hacen los jugadores extranjeros. Y eso me parece muy llamativo, ver que un jugador que usualmente el extranjero viene con el ánimo de sumar sus puntos, sus asistencias, sus números, Terry Armstrong, para poder llenar su currículum y luego poder pasárselo a alguien más. Este jugador no ha sido de ese consorte. Es un jugador que es muy colectivo, es un jugador que aprovecha lo que tiene y les da juego. Creo que Sí. ahí Terry Armstrong tiene un voto de mi parte con 12 puntos promedio por partido, 7 rebotes, 4 asistencias. Tiene toda la estadística y estoy seguro que su estadística no refleja lo bueno que es y creo que eso al final es lo que ven los scouts, ¿no? Vi la conversación con Carlos Morales que tuviste y él decía justamente que no es solamente ver los números, verlo un día encendido en un partido. Se trata de cómo se desenvuelve él en su ambiente y creo que Armstrong colectivamente es un jugador realmente de equipo y que cualquier otro equipo de otro país pudiera llegar a tenerlo porque le va a contribuir. Y puedo ir por equipo. En Sabios, lo de Fulda me llama mucho la atención. Es un jugador extranjero que menudo, rápido, pero de repente tiene un despegue impresionante. Muy atractivo ver jugadores de ese consorte, de esa calaña, es impresionante. Oye, perdóname que Le te toca. interrumpa, ya que mencionaste a Sabios, voy a hacer un comentario. Independientemente de si Sabios es campeón, clasifica a la Liga Suramericana, los 8 jugadores son llamados a la selección venezolana, independientemente del éxito o no que pueda tener Sabios, ¿qué le deja Sabios? A Sabios para el futuro. ¿Qué le queda? Y es donde Sí, tiene que sí, es cambiar un tema. la mentalidad de los Exactamente, dirigentes. exactamente. Adelante. A veces incluso puede ser hasta más, bueno, no lo sé en realidad, si sea más económico o más caro. Reunir a un puñado de muchachos que ya hayan demostrado algo de capacidad basquetbolística
y mantenerlos entrenando durante una buena parte del año, ponerlos a competir como equipo, tal vez darles un salario, unos honorarios interesantes que les permitan a ellos mantenerse, pero seguir entrenando. Tal vez no vivir de esto del todo durante el año cuando no hay temporada, pero sí mantenerse, que puedan ir a su gimnasio, que puedan fortalecerse y de esa manera eventualmente cuando llegue la temporada utilizarlos y ahí no solamente va a haber una preparación, sino que va a haber algo que a los equipos les cuesta mucho en Colombia, es conexión, entenderse, saber dónde va a estar el otro posicionado, porque es que en una semana tienen que hacer el trabajo de toda una temporada, que son 2 meses largos, y en una semana no se alcanza a preparar todo. Entonces es un tema de, ¿por qué no? Listo, no vayamos a una Copa de Élite en el eje cafetero, no, pero reunamos a un puñado de muchachos, mantengámoslos entrenando y al final, cuando venga el momento de la temporada profesional, pongámoslos a jugar, porque es que ya vienen demostrando y ahí se puede crear un proceso, ¿no? Un proceso Carlos, llamativo, interesante. bueno, Carlos, hay comunicado de la Federación Colombiana de Baloncesto, Eso veo. en donde hay dos hechos relevantes. Primero, que el play-in se reanuda el viernes 14 de noviembre. Y Ajá. segundo, informa aquí en este comunicado la Federación Colombiana de Baloncesto, es que las llaves van a ser las siguientes. Motilones del Norte enfrentará a Sabios de Manizales, es Entonces, decir, que expulsado ha sido Caimanes. excluido del torneo Caimanes del Llano. Y la otra llave será la disputada entre Cimarrones del Chocó y el Caribbean Storm. Caribbean Storm, sin veras en el entierro, terminó yendo al sitio al que los demás no querían ir. Bueno, entonces, en resumen, se reanuda el viernes con la exclusión de Caimanes. Con eso queda cerrado, pensábamos nosotros, la controversia que se había planteado. Adelante, Y pues, con los sabe comentarios algo. sobre los clubes. Ok, vamos con el tema de los jugadores. En el tema de Caribbean, Luis Viloria, muy llamativo, pero lo de Andrés Millán también muy Muy atractivo. Lo bien, de Jim James muy también bien, muy muy bien. bueno. Tres jugadores Perfecto. de Colombia, tres jugadores nacionales, que incluso terminan siendo titulares, claro, ante la ausencia de Romario Roque, que se resiente un poquitico cargado de minutos por lo que fue esa copa, por lo que fue este campeonato, porque venía a jugar toda la temporada y ahora además pues seguramente vaya a ser selección Colombia, habrá que recuperarlo y mantenerlo en óptimas condiciones para esas dos ventanas, pero ese trío de jugadores también muy llamativo. En el caso de Motilones, lo de Abad, una gran sorpresa para el baloncesto colombiano, un jugador espigadísimo, alto y que no es tan torpe, que es capaz de moverse. Muchas veces lo mencionamos al aire, mientras él siga provocando esas jugadas de pantalla y desmarque, su juego va a incrementar increíble. Que él ponga la pantalla y se baje para el aro, pero sea capaz de recibir con la pelota en lo más alto y voltearse y clavarla, porque tiene la capacidad. O sea, cuando baje la pelota, perdió el año. Ahí hay un jugador que me da mucho la atención. Eh, Vámonos con el equipo, ya hablamos, Toros creo que al margen de Armstrong, todo el equipo está muy comprometido, está muy acoplado, creo que esa es la palabra, y eso también es muy atractivo desde mi punto de vista. ¿Qué otro equipo tenemos? A ver, de los Motilones, Caribbean Toros, Storm ya lo Sabios mencionaste a y Sabios, Paisas. ya Ah, mencionaste a bueno, Toros, a Cimarrones, Paisas. Cimarrones que lastimosamente no pudimos ver muchos partidos de Cimarrones porque en Chocó no hubo transmisiones, que ese es otro tema. Y no Ojalá habrá. y se puedan garantizar las condiciones para que en Cimarrones la gente, bueno, la gente en Chocó lo disfruta, pero que el resto del país disfrute a través de la pantalla lo que es el baloncesto en Chocó, que siempre es un espectáculo muy bacano. Y en el caso de Paisas, bueno, yo creo que este equipo se reforzó con lo mejor que podía. Su dueño le invirtió todos los quilates que tenía para volver a sacarlo campeón, seguramente ese es el propósito, y estar listo para la BCL. Y en ese sentido, ver allí a jugadores nacionales complementando el equipo, pues también es interesante, pero es un equipo que en efecto y evidentemente es mucho más apalancado por lo que aporta el dúo Crawford, Marcus y Eric, y Alexander, que es un gran triple rotation Alexander. Así es. Bueno, mira, para cerrar el tema del nivel de la liga, con la exclusión de Caimanes, Motilones, con menos 18 puntos de eficiencia neta, y Cimarrones, con menos 21 puntos de eficiencia neta, es decir, casi menos 2 puntos por cada posesión, van a jugar play-in, ¿no? Para mencionar un poco. Y otro detalle que habla mucho del nivel, el bajísimo nivel defensivo de la liga, todos los equipos jugando zonas, pero no jugaban zonas dinámicas
ni zonas agresivas, jugaban lo que llamamos zona de error, zona de pensionado, parar 5 hombres en 5 puntos distintos de la zona para venderle el triple a los rivales. Y en cuanto al triple, entonces apenas un equipo, 2 equipos apenas, la convirtieron arriba del 30% de los triples que intentaron, todos los demás del 29% para abajo. De hecho, si tú lanzas 30% del promedio en triple, estás deficitario, estás a menos de un punto por posesión, ¿no? Dos detalles, pues, que reflejan el bajo nivel de esta liga, obviamente con excepción pues, de lo que hizo Paisas, de lo que hizo Toros, de lo que hizo el mismo Caimanes, de lo que trató de hacer Caribbean, ¿cierto? Pero de ahí para abajo el nivel bastante cuestionable. Ok, no sé si tienes algo más que decir o Y cambiamos eso de surge a terreno. partir, y eso surge, o al menos eso se ve en los juegos, a partir del hecho de que los tiros se terminan tomando todos ¿Abiertos? contestados. No, aquí los Contest tiros tomaron shots, lo que llaman, ¿no? abiertos. Eh, sí, pero muy rápidos. Tiros en los que no hay sino, lo mismo, vuelve uno al juego del parque. Tomo este tiro porque creo que estoy solo y lo voy a hacer. Sí, tiros Pero ¿cuánto es su abiertos. porcentaje? ¿Y cuánto es su porcentaje desde donde lo está tirando? Si, 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 ¿Y por qué si, no mejor si tú buscar me, rotar la si, pelota si tú, para si llegar tú, a? si tú pruebas que los tiros fueron retados, te digo, ahí es un buen promedio. Pero es que la cantidad de tiros abiertos es impresionante, por eso es que la defensa es mala. Por eso precisamente hago referencia a ese término de zona de equipo de pensionados. 5 hombres parados vendiendo simplemente, es decir, hacen zona no por una disposición táctica, digamos, preconcebida o concebida muy profundamente, sino porque le das al equipo lo que menos daño te va a hacer, le das al rival lo que menos daño te va a hacer, que es el triple. Bueno, Sí, y ahí únicamente quiero terminar con esto, Víctor, a propósito de la expulsión de Caimanes, pude hablar con varios integrantes del equipo y estaban un poco decepcionados. Estaban un poco decepcionados. La conclusión a la que llegaban es, había si jugadores ya, que querían jugar. si ya la sanción es expulsión, que nos expulsen y ya, que se acabe la telenovela. Pero qué mamera seguir en esto. Bueno, Literalmente, así fue como me dijeron. había jugadores el sábado que querían jugar y estaban extrañados porque el equipo no se presentó. Te lo puedo decir de buena mano. Mira, ya se conoció la lista larga de la selección mayor que va a enfrentar esta primera ventana mundialista, que es súper importante porque enfrentamos a Venezuela, ¿cierto? En Colombia y en Venezuela, y en donde es vital, sí o sí, por lo menos conseguir la victoria en casa, ¿cierto? Para empezar con pie derecho y con posibilidad de avanzar. ¿Tienes algún comentario sobre la convocatoria, sobre los 20 jugadores que fueron incluidos por el profesor Tomás Díaz? No, la convocatoria un poquitico apunta a la mejoría de estos jugadores de los que veníamos hablando. Aparecen ahí unos nombres nuevos que seguramente, que difícilmente van a estar dentro del el roster de los 12 y los que van a ir a competir contra Venezuela, tanto en Cali como en Caracas, pero es muy llamativo y ellos lo ven de esa manera. Me están viendo. Algo bueno estoy haciendo por más de que esté en la universidad en Estados Unidos o en Colombia, algo bueno se está haciendo y esa es la forma en como esos jugadores lo ven o en Argentina o en distintas latitudes. La convocatoria es muy llamativa, yo entiendo que ya de ahí a escoger los 12 el trecho no es mucho y seguramente, y si hay compromiso por parte de los jugadores que están en temporada en Europa, sabiendo que además se frenan las ligas europeas también porque en todo el mundo hay ventanas clasificatorias, pues van a poder venir. Por lo menos va a haber tiempo para que esos jugadores vengan a su selección Sí, por lo y no menos pase lo que la sucedió excusa no va a ser que mi lastimosamente. club no me dejó. Sí, exacto. O sea, no, los clubes ahora van a dejar porque es que en todo el mundo hay clasificación, hay ventana a la clasificación al Mundial de Qatar. O sea, ahora solo falta el compromiso de los muchachos y tal vez a veces ni siquiera sea el compromiso, sino que las condiciones estén dadas, ¿no? Para que esos jugadores también puedan venir en su momento cuando Tony Trocha tuvo que atravesar el globo terráqueo entero para poder llegar a un partido porque venía de Corea, Jaime que está en Italia, Hansel que está en España y que además le ayudó a conseguir a su equipo en el Palmer una primera Palmer victoria de histórica para el Mallorca. equipo de Mallorca. Entonces es como que está todo dado para que esta selección Colombia sea la más importante, yo creo que en la historia, y también lo mencionábamos al aire en algún momento, Colombia nunca clasificó a un mundial, el del 82 nos lo regalaron, porque jugábamos acá al mundial. Yo ni vivo estaba, usted, Víctor, muchas canas menos, seguramente, pero en esa época fuimos porque fuimos sede, nada más. Colombia nunca ha clasificado, y ahorita hay Bueno, una
verdadera chance de construir un equipo que ya viene trabajando hace mucho y que puede dar buenos resultados. A Venezuela ya se le ganó en Medellín, por ejemplo. Sí, clasificar un mundial es bien difícil. Lo que me llama la atención de esta lista es los primeros jugadores para los que esta es su primera convocatoria, como Andrés Millán, mayor, ¿no? Como Andrés Millán, como Daniel Sánchez, está Edwin Niebles, que está en Argentina, está Jim James, está Juan Madrigal, que está en la Argentina, está Juan Saiz, que es su primera convocatoria oficial mayor, así él haya estado en la gira de la China, Juan Salcedo, Kadir Pomar, un jugador que yo creo que venía pidiendo pista porque ha venido teniendo también buena actuación, lleva un par de años en la Argentina, Kevin Quiñones, ¿cierto? Miguel Ramos, que me parece es el jugador más prometedor de todos los jóvenes nuevos, Rainer Torres, que es un tipo que tiene condiciones que necesita un poco mejorar su condicionamiento físico, pero eso me parece, digamos, importante que estén en la lista estos muchachos. Me llama la atención que no esté Sebastián Valencia, que se desapareció de Caimanes, se lo llevaron los extraterrestres, ¿cierto? De repente. Un Y lo ve uno SOS por redes sociales en cosas distintas al baloncesto. hay que poner en los postes de la luz un aviso de se busca Sebastián Se Valencia busca. para ver si alguien nos dice qué pasó. No está Andrés Carmona tampoco, no está Tony Trocha, ¿cierto? Me extraña que no esté Tony Trocha, aunque entendemos que no está activo actualmente, ¿cierto? Lo demás pasa, digamos que para un entrenador, para un seleccionador nacional, si tiene el compromiso de los principales jugadores, no es muy difícil escoger el plantel, porque están muy claros quiénes son los mejores del país. Así que la primera tarea está esa, el poder contar con que venga Angola, que está jugando a muy buen nivel, con que venga Echenique, que está jugando a muy, muy buen nivel en Italia. Yo creo que es después de su primera pasantía en la Liga Española, esta es tal vez es su mejor momento en Europa, que pueda venir Hansel, que siempre alza la mano. Está incluido Jared Terán, difícilmente va a venir Jared Terán, me parece que está ahí como por decir, hey, está en la selección, pero no creo que pueda venir Jared Terán, es posible Lo que estamos pueda viendo, venir. nos gustaría en algún momento, pero vamos a seguir trabajando. Sí, vamos a ver, es posible que esté Daniel Sánchez, poco menos de compromiso para Daniel, es un jugador que debió haber ido a China y no estuvo. No hay mucho, digamos, en este momento que especular, esperar a ver cuáles son los jugadores que se van a Bueno, ser el tema parte de de Daniel la lo selección conozco bien de cerca, tuvo un pequeño traspié con el pasaporte, de trámite, entendemos. y más que el pasaporte es que tenía que cumplir con su pasantía laboral antes de poder graduarse de donde estaba. Y tenía que sí o sí este trámite, esta ventana de espacio de su verano, y lastimosamente la verdad que le dolió muchísimo haberse perdido de esa gira que mucho ganaron los que fueron. Bueno, esperemos que tengan, los juegos son el 27 y el 30 de noviembre, no hay ningún aviso oficial, pero asumimos que los jugadores van a estar, digamos, hacia el 22 o el 23 reuniéndose, que es como digamos, lo que tradicionalmente se hace. Se va a jugar en Cali, se agotaron recursos por parte de la federación para ver si se podía jugar en la ciudad de Cúcuta, finalmente eso no fue posible, así que sigue jugando, sigue siendo Cali la casa de la selección, se ha hecho bastante publicidad sobre estos juegos. Eso en cuanto a la selección adulta. Ya también se convocó y ha estado trabajando la selección nacional sub-17 que va al suramericano de Paraguay. Y esta es una selección, bueno, de nuevo, en masculino, en las categorías menores, hemos estado bastante colgados, bastante quedados, no hemos tenido buenos resultados, pero esta selección ha tenido ya un par de microciclos, ¿cierto? De la mano del profesor Tomás Díaz, con el profesor Yesid Rivero y con el profesor Harold Hoyos. Creo que con lo que completaron este fin de semana, que han sido trabajos a 12 a doble jornada, con un grupo grande de jugadores, completan algo así como 10 entrenamientos, se van a volver a reunir a finales de noviembre o a principios de diciembre, poco antes del viaje. Pero este grupo tiene algunos jugadores que tienen talento y que me parece que si logran todos integrarse al seleccionado, va a ser un equipo competitivo. Empecemos pues por el jugador Juan Diego Saiz, que es un muchacho que ya lo vimos en la gira de China, lo hemos visto en otras selecciones de categoría menor y es un guardia que está en el baloncesto colegial de los Estados Unidos muy proveedor, muy prometedor. James el Valencia, que fue un jugador que descolló en la última selección nacional sub-15, es un alero de 12'6", 2'7", de estatura bastante atlético, de muy buena condición física, que se había perdido porque se fue a España,
se lo llevó alguna gente a España, allá no tuvo el mejor de los recorridos, se lesionó. Bueno, está ahora mismo en la Florida con, si no me equivoco, con la Miami Christian Academy. Y está Adrián Córdoba, que es, en mi opinión, el jugador más desarrollado de esta selección. También fue parte de esa selección sub-15. Adrián Córdoba está también en los Estados Unidos, en The Academy of Central Florida. Si se logra reunir a Y todos estos este jugador muchachos, de 2,13, Andrés Mateus. sí es un chico grande también, pero es un chico O que todavía sea, tiene mucho tiene techo de digamos, que crecimiento desarrollar. y por un par de videos que le he visto, ¿no? Que se han publicado en redes. De nuevo, volvemos al tema. El baloncesto en Colombia, muchos años creímos que el alto era ponerlo en el centro y jugar, y no, el alto hoy debe jugar hasta en el perímetro, pero este jugador tiene algo de movilidad y eso es Sí, sí, importante es un para un jugador jugador que, alto. O sea, para sí, empezar a entender que en Colombia el jugador alto no es el que se pone debajo del aro, no. Es ahora el que mayor movilidad tiene que tener porque más ventaja va a poder sacar. Y si ese tipo de trabajo se le genera a ese jugador, o sea, 2,13 y ya en una selección Colombia hay futuro. sí, sí, es un jugador grande y lo que dices es cierto, digamos que el approach, el enfoque de los formadores tiene que cambiar, de hecho han ido cambiando, pero tiene que cambiar de manera radical en la forma en que se fundamenta al joven, la forma en que se trabajan los fundamentos. Hay diferentes teorías sobre la preparación, sobre, digamos, cómo se conforman los grupos. Anteriormente los grupos se dividían exclusivamente por la edad. Hay nuevas vertientes que nos indican que los grupos se pueden conformar mejor por el nivel de juego, por la talla de los muchachos, en fin. Hay que aplicar todo eso para que jugadores como este tengan la oportunidad de desarrollar todo su acervo fundamental, el drible, el tiro, el pase, los conceptos de juego, el trabajo de pies. Eso, digamos, no es suficiente lo que se pueda trabajar en una convocatoria de una selección. Ojalá caiga en buenas manos. Entiendo que Tomás Díaz está tomando cartas al respecto. Eso era todo por hoy. No sé si tienes algún comentario adicional. ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde pueden verte? ¿Dónde pueden escucharte? En redes sociales, Carlos Buitrago P, así en Instagram, Twitter, TikTok, y recientemente además abrí hasta un canal de Kik para empezar a charlar con la gente conforme la gente vaya llegando. Son estos nuevos canales de streaming en los que uno puede estar ahí, pasar horas hablando con la gente. Carlos Buitrago Basket, así estamos presentes. Y bien, empezamos el viernes entonces, empezamos el viernes con esta buena noticia de que reanuda el baloncesto colombiano. A ver si los equipos como Motilones o Sabios, que tuvieron esta casi que segunda oportunidad, Sabios, para estar tercero, Motilones para reintegrarse, pues le ponen un poquitico más de alma y corazón al asunto dejan todo en cancha para realmente el espectador disfrute del juego del Claro. baloncesto. Y esto es tan loco que el sexto y el séptimo clasificado, muy por debajo del nivel del resto de la liga, tienen la oportunidad de meterse a semifinales. El baloncesto nuestro es una novela nueva cada día. Suerte en lo que viene, Carlos. Un abrazo, Víctor, igualmente. Gracias. Saludos.